Empezamos. Aquí te tenía al lado. Bueno, muchas gracias por venir al evento. La verdad es que tenemos 3 ponentes fantásticos para aprender un poco más sobre inteligencia artificial. Es verdad, como decía, yo soy tecnólogo, pero también soy filósofo y le doy una doble vertiente a lo que es la inteligencia artificial y a la transformación digital. Fijaros, dime. Ni siquiera con micro, a lo mejor. Bueno, lo que decía es que soy tecnólogo, tengo una empresa de tecnología, pero también soy filósofo. Entonces le doy una vuelta, hago 2 ejes, 2 enfoques distintos, de que la tecnología de por sí no tiene por qué ser buena, también hay que darle un enfoque pues crítico. La verdad es que la transformación digital, lo que es a día de hoy casi es un sinónimo de la inteligencia artificial. Ayer pues teníamos, seguro que lo habéis visto, lo que era la presentación de OpenAI, con lo que ha sacado su nuevo chat, que básicamente sabe lo que estamos haciendo en la pantalla, que nos va a asesorar y que tiene 2 cosas que deberían al menos inquietarnos. Son muy interesantes, pero también son preocupantes. La primera es que tenemos una IA que empieza a tomar decisiones. Esto no es como la revolución industrial que escucho, en la que cambiamos un factor físico por mecánico. De hecho, nunca hemos sido muy buenos los humanos en el factor físico. Hay muchos animales mucho más potentes que nosotros. Lo cierto es que lo que sí que nos define es tomar decisiones, y esto la IA parece que nos empieza a suplantar. Y la segunda es que tiene capacidad para crear, cosa que también nos define. Así que nos encontramos en un momento muy interesante. Como sabéis, este tipo de empresa está disparada en bolsa, y yo creo que todo eso tiene un efecto en recursos humanos. Así que nos hemos traído a 3 expertos para hablar un poquito de todo ello. Voy a empezar con una pregunta que tiene que ver con lo que es toda la gente que trabaja en las empresas, y es cómo conseguimos que todo este número de colaboradores que tenemos se suban al carro de esa transformación digital. Y para ello hago una primera pregunta a Nacho, que nos cuentes un poco qué harías tú para conseguir que todo este número de colaboradores que tenemos en las empresas se suban a este proyecto. Fenomenal. Buenos días, encantado a todos. Nosotros básicamente nos dedicamos a esto, ¿no? A acompañar a personas, equipos, organizaciones en todo lo que tiene que ver con la gestión del cambio. Entonces es inherente, obviamente lo estamos viendo todos los días, y nos encontramos un montón de casos. Lo más importante, o sea, para dar una respuesta a lo mejor más concreta a esto, es que tenemos que conseguir que el deseo se despierte en la gente. Es decir, primero la gente tiene que entender que el cambio viene, que para eso pues es aprender qué es la inteligencia artificial generativa, machine learning, o sea, que la gente conozca de verdad, no de oídas, sino que de verdad se creen espacios deliberados para hacer consciente a la gente del cambio que viene. Que el cambio venga no quiere decir que la gente lo desee, ¿no? Porque antes, hablando aquí en el café, sale siempre el sentimiento de miedo, ¿no? Oye, esto que viene nos da miedo. Esa es la clave, ¿no? Realmente, el cómo trabajar un cambio de mentalidad, un cambio de mindset, para que la gente realmente abrace el deseo al cambio, ¿no? Luego es verdad que viene toda una capa de capacitación, que eso es fundamental, o sea, es como todo en la vida, ¿no? Hay que dedicarle, tienes que tener el conocimiento. Y aquí yo sí que diferenciaría 2 cosas. Una cosa es tener el conocimiento técnico, y otra cosa es lo que nos diferencia de las máquinas, que es tener esa capacidad o esa habilidad de gestión emocional, que es, ¿no? Estamos de acuerdo, lo único donde realmente vamos a ser irreemplazables. Y además, que es lo que a nosotros nos gusta, ¿no? Porque aquí, ¿por qué estamos en presencial? Porque nos gusta relacionarnos. Si no estaríamos pues a través de la pantalla a lo mejor, o de una inteligencia artificial, pues hablando, pero eso no conecta, porque hay una química neuronal que nos afecta y que es lo que de alguna manera buscamos. Que tú tengas el conocimiento, también es importante entender que no quiere decir que tengas la habilidad. Esto es todo lo que tiene que ver con la generación de hábitos, ¿no? Con lo cual, es entrenar. Es como todo, ¿no? Yo, oye, me quiero poner en forma, pero si luego me como un donut, pues, bueno, me costará más, ¿no? Entonces, es realmente generar esos mecanismos, y ahí el reto de las compañías es crear los espacios, ¿no? Donde la gente de verdad conecte, no solo con las cosas que están pasando, sino entre nosotros. Porque desde ahí es cuando el hábito se generará. Y luego, el último paso ya es, oye, el refuerzo, volviendo a tecnologías que van a seguir apareciendo, volviendo a reforzar el deseo, el conocimiento, y volviendo a reforzar la habilidad, que se llama. Bueno, la verdad es que pasar del miedo al deseo parece que es todo un reto. Complicado. Pero fíjate, te estaba escuchando con el tema que decías del gimnasio.
y de Becomundons, ¿no? Y la verdad es que todo esto va como muy rápido. No sé si nos da tiempo a entrenar tan rápido. Te quería preguntar, Simón, por la velocidad. Que yo sé que tienes criterio propio con este tema. Todo va como muy rápido. ¿Qué opinas de estos ciclos tan cortos en los cuales ya casi no puedes ni planificar? De repente piensas algo y ya ha pasado. Cuéntanos un poco. Sí, a ver, tal como lo vimos en la primera presentación de Roberto, o sea, el cambio existió y existirá siempre, ¿no? Y lo que cambia hoy día es el paradigma de la velocidad. Yo creo que los seres humanos tenemos 1.800.000 años, decía la presentación, y no tengo claro si ese es el número o no, pero claramente tenemos un cerebro que está hecho de manera donde predomina todavía nuestra parte reptiliana, es decir, no somos capaces hoy de asumir los cambios que están llegando a una velocidad que no podemos digerir. Entonces, un poco linkeando esta pregunta con la anterior, yo creo que el desafío más importante es ofrecer un futuro a los empleados. Es decir, es clave el deseo y es clave la formación, pero es clave que todos nosotros tengamos un futuro en la empresa to be. Es decir, si no, vas a tener resistencia permanentemente. Entonces, para poder generar esa empatía y ese compromiso de los empleados, que por cierto, no eligieron la transformación, pero si no te transformas, queda fuera del mercado, la opción más relevante es generar canales que sean sostenibles en el tiempo. Muchas veces actuamos las empresas por impulsos y vamos todos a un upskilling o un reskilling, pero la manera de asimilar estos cambios en este mundo del proceso, que tal vez no sea tan extremadamente innovador, pero sea consistente en el tiempo. Todos tenemos attrition, tenemos gente que se está yendo todos los días, y en concreto los perfiles tech, ya se dijo en las sesiones anteriores, que tienen una alta rotación. Entonces, como parte de la cultura de una empresa, es necesario tener la inversión a futuro y de manera sistemática. De lo contrario, no hay una opción clara y sobre todo tiene que ver con los valores de la empresa donde podamos ofrecer un futuro. Y yo creo que por ahí va el tema. Oye, y continuando con esto que dices, hablas de distintas empresas, ¿vale? Gina, nos habla tu compañero de distintas empresas. ¿Tú crees que existe una distinta predisposición por empresa? Es decir, no todas son iguales y podríamos distinguir entre unas y otras. En cuanto a predisposición es difícil analizarlo de momento. Lo que sí que es verdad es que hay dos perspectivas, ¿no? En ese sentido, cuando hablamos de cambio, es el cambio en global y el cómo la organización en sí abraza este cambio, un cambio que es constante, y cómo lo abraza la persona individualmente. Y aquí tiene que ver mucho, se contraponen, ¿no? Tiene que ver mucho si hemos hecho el trabajo, hemos hecho los deberes desde la organización, ¿no? Y desde recursos humanos en concreto. Por tanto, afrontamos un cambio, y no depende tanto del tipo de empresa o del sector. Obviamente será más fácil en el sector tecnológico que en el sector manufactura o en oficinas, ¿no? Pero sí que es verdad que si lo que quieres son promotores, y me uno un poco y sigo el hilo, necesitamos información, por tanto, canales de comunicación interna que estén facilitando la información adecuada para que la gente sepa, pues, qué se está cocinando, en qué estamos innovando, porque muchas veces se crean allí unos reinos de taifas, que son los más tequis, ¿no? Que están probando o están haciendo programas piloto, ¿no? Entonces, para mí, ¿cuál es la clave? Ya lo decía Nacho hace un momento, también formarles, también implicarles. Es decir, en las empresas identificamos aquellas personas que son estrellitas, que les brillan los ojos cuando les hablas de tecnología. Y esos son los primeros promotores o las primeras promotoras, esas personas, ¿no? Y luego el crear unos equipos que sean mixtos, porque hoy día en las empresas conviven 4 generaciones, hasta 5 generaciones estamos viendo, ¿no? En según qué empresas. Con lo cual, el poder realizar equipos mixtos en los que haya, por ejemplo, unos mentoring inversos, ¿no? Cuando están los jóvenes trabajando tanto desde el dato y menos desde la experiencia, y cuando las personas más veteranas están trabajando más desde la experiencia y menos desde el dato o menos desde lo digital, se puede realizar este aprendizaje mutuo, ¿no? Y mentorizarse los unos a los otros. Por tanto, no es tanto la tipología de empresa, sino si esa empresa
esa organización ha hecho los deberes en cuanto a conectar con su gente, identificar las estrellas que serán los primeros promotores y luego que siga la corriente, ¿no? Hacia estos embajadores o los promoters, ¿no? Se los llamamos. Así que esa es yo creo que es la clave. Muy bien. Oye, fíjate, estás hablando de los promoters, pero yo creo que el primero que debería aparecer aquí debería ser el líder o la líder, ¿no? Nacho, ¿qué responsabilidades tiene un líder aquí? Absolutamente, o sea, es que es la prioridad, ¿no? Cuando hablamos de toda esta disciplina, tiene que calar, ¿no? Y es verdad que encima los modelos organizativos ya han cambiado. Ya no voy a hablar de que están cambiando, sino que muchos ya han cambiado hace tiempo, además, ¿no? Un liderazgo mucho más transversal, mucho más satélite, donde lideras sin estar presencialmente, ¿no? Con el trabajo, todo. Entonces, realmente, de alguna manera te fijas, ¿no? El ejemplo es absolutamente clave. Yo creo que hay varias características que un líder de hoy en día, que nosotros además, que también tenemos una parte de headhunting, buscamos, que es, o sea, son varios, ¿no? Hay una clave que es que el líder tiene que saber generar ese sentimiento de pertenencia potente al grupo. Y luego nosotros desarrollamos lo que nosotros llamamos las competencias de prueba futuro, que nos lo hemos medio inventado, pero como hemos dicho antes, pues nos hemos basado en grandes autores norteamericanos, fundamentalmente, mucha neurociencia, que estábamos avanzando también en ese campo de manera espectacular. No sé si conocéis a la gente de Nelo Leadership Institute de California, pero para mí referentes absolutos. Y entonces nosotros buscamos inteligencia emocional, que es la clave, que es lo que sí que nos diferencia, ¿no? Cerebro, hablábamos que está el sistema límbico, ¿no? O jefe de la emoción, y el córtex prefrontal, o jefe de la razón. Para trabajar utilizamos solo el córtex prefrontal, bueno, solo. O sea, es lo que nos hace la atención, tomar decisiones, etcétera, etcétera. Pero está conectado con el sistema límbico, como es lógico, y el cerebro ha evolucionado en miles de años, ¿no? Con lo cual, esto es una habilidad que es lo que nos diferencia claramente. Inteligencia emocional, la adaptabilidad, que siempre que hablamos de tecnología hablamos de adaptabilidad. Esto se puede medir, también se puede medir, es una medida que ya existe, o sea que es una herramienta fiable y contrastable que te ayuda también a luego poder desarrollar esa capacidad de adaptarse, ¿no? Porque siempre, yo creo que se nos llena mucho la boca en general, ¿no? Empatía, tal, o sea, como que ponemos etiquetas, pero no se profundiza realmente en cómo desarrollar todo eso, ¿no? Entonces, bueno, así resumiendo, hablamos de inteligencia emocional, capacidad de aprendizaje, coeficiente de adaptabilidad, y luego el liderar en entornos de incertidumbre, que es absolutamente crucial, ¿no? Eso también se puede medir de alguna manera. Claro, lo que dice Nacho es súper interesante, pero claro, la gente que está trabajando Simón en nuestra empresa ya tenemos unos colaboradores. ¿Tú eres partidario de reskilling, de upskilling? ¿Cómo ves esto? Pues yo creo que, y vuelvo al primer comentario que hizo Nacho, o sea, esto parte un poco de la pregunta. El ser humano, o sea, se mueve, no sé, en términos psicoanalíticos, será por la falta o lo que sea, o el completar la falta, ¿no? Pero desde el punto de vista técnico, la realidad es que los humanos que van a seguir empleados en el trabajo que sea y en la actividad que sea, en la industria que sea, son aquellos que van a tener más que un stock de conocimiento, la capacidad de aprender y por tanto van a tener la pregunta permanente. Entonces, yo dentro de esto lo que veo como unos desafíos claves, por ejemplo, que nos hemos enfrentado en la empresa del Santander, donde yo estoy participando, realmente cuesta mucho vender el atractivo y cuesta mucho vender el tema de la característica tecnológica. Entonces, en concreto, sí que veo que, por ejemplo, falta algún tipo de formación a los perfiles tech, que llegan con mucha programación, que llegan con mucho stock básico o medio de algún tipo de conocimiento, pero la realidad es que aquí están, en este caso del banco, para hacer mejores plataformas de cuentas, de préstamos, de lo que sea. Entonces, yo creo que no hay un debate solo entre upskilling o reskilling. En el caso nuestro somos una industria regulada y probablemente con la tecnología que existe hoy en día podríamos tener una empresa que no tiene, como dice nuestro annual report, 220.000 empleados, sino que podríamos tener otro número de empleados, pero la realidad es que tenemos que dar la cabida para poder permitir que esta gente se recicle de cualquier manera.